Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo, en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 45. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonara el ministerio porque veía en él cualidades que lo capacitaban para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su preocupación por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se convirtió en un valioso obrero. Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y lo recibió como un colaborador. También lo recomendó a los colosenses como colaborador en el reino de Dios y uno de los que me ha sido consuelo, Colosenses 4:11. De nuevo, no mucho antes de su muerte, habló de Marcos como uno que le era útil para el ministerio, 2 de Timoteo 4:11. Después de la partida de Marcos, Pablo y Bernabé visitaron Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga de los judíos y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Al ser invitado así a hablar, entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Israelitas, y los que teméis a Dios, oíd». Entonces pronunció un maravilloso discurso. Narró la manera en que el Señor había tratado con los judíos desde el tiempo de la liberación de la esclavitud egipcia y cómo se había prometido un Salvador de la simiente de David, y valientemente declaró que, de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera dijo: «¿Quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies». Así predicó con poder a Jesús como el Salvador de los hombres, el Mesías de la profecía. Después de dar esta declaración, Pablo dijo: «Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo». Pablo no vaciló en decir claramente la verdad acerca de el rechazamiento del Salvador por los dirigentes judíos. Sin hallar en él causa digna de muerte, declaró el apóstol, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el Evangelio, continuó el apóstol, de aquella promesa hecha a nuestros padres, a cual Dios ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo: «No permitirás que tu santo vea corrupción».
Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y luego, habiendo hablado claramente del cumplimiento de las profecías familiares concernientes al Mesías, Pablo les predicó el arrepentimiento y la remisión del pecado por los méritos de Jesús su Salvador. Sabed pues esto, dijo, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. El Espíritu de Dios acompañó las palabras que fueron habladas y fueron tocados los corazones. El apóstol apeló a las profecías del Antiguo Testamento y su declaración de que éstas se habían cumplido en el ministerio de Jesús de Nazaret convenció a muchos que anhelaban el advenimiento del Mesías prometido. Y las palabras de seguridad del orador de que el evangelio de la salvación era para judíos y gentiles por igual infundió esperanza y gozo a aquellos que no se contaban entre los hijos de Abraham según la carne. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Cuando fue despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos que habían aceptado las buenas nuevas que se les dieron ese día, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.